pancreático. ¿Ok? Muy bien, entonces páncreas endocrino. ¿Por qué no es el páncreas exocrino? Porque el páncreas exocrino es el que se encarga de secretar no, el exocrino es el que se encarga de secretar amilasa pancreática al duodeno, ¿cierto? Entonces, el páncreas tiene dos funciones, una función endocrina y una función exocrina, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre una glándula endocrina y una glándula exocrina? Eso se sabe, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre glándulas endocrinas y glándulas exocrinas? No, la diferencia general, pues. Lo que se ve, ¿no? ¿Qué hago? La endocrina es sangre que se va a circular y la exocrina es directamente. Claro. Esa es la diferencia. Claro. Las glándulas endocrinas se liberan las hormonas a la sangre y en las glándulas exocrinas se liberan directamente a su lugar de acción, como en el caso de la amilasa pancreática, como en el caso de las parótidas. Okay. Bien, entonces la clase de hoy es un remember de lo que hablamos en Morfo 3 vieron páncreas. Sí. Ya saben entonces. Pero más bien ustedes recuerden, ¿qué cosa vieron de páncreas en Morfo 3? Está bien. Ok, de los islotes Langerhans. ¿Cuántos islotes de Langerhans hay en el páncreas? Mire, yo creo que viene de 2 a 3 millones. 2 millones de islotes de Langerhans. Entre 1 y 2 millones de... Ya, 2 millones de islotes de Langerhans. Muy bien. ¿Cuánto miden los islotes de Langerhans? No, 5 milímetros es muy grande. Para que entren 2 a 3, 2 millones... Menos, entre 0.2 y 0.3 milímetros un islote. Son pequeñitos. No es que pase por el páncreas, sino que desembocan juntos en la misma porción del duodeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué más? ¿Qué tipos de células? Entonces, objetivo de la clase, ¿no? ¿Qué cosa conforma el páncreas endocrino? Vamos a hablar solamente de las hormonas que se liberan en la sangre y cuáles son las hormonas que producen los islotes de Langerhans. ¿Ya? Eso es, entonces. La clase puede ser cortita, a pesar de que hay bastante info para comentar, porque hay un montón de enzimas que pueden estar involucradas, pero digamos, no estamos en bioquímica, no estamos en bioquímica. Después podemos repasar un poco las enzimas principales que están involucradas, pero sobre todo nos vamos a enfocar en la función en el páncreas endocrino, la función de la insulina, sus efectos metabólicos y la función del glucagón y también sus efectos metabólicos. ¿Ok? Entonces, entramos a desarrollar el tema y tenemos a las células de Langerhans. ¿Cierto? Entonces habíamos dicho más o menos 1 a 2 millones de islotes, ¿sí? Y cada islote mide entre 0.2 y 0.3 milímetros, ¿ok? Y dentro de los islotes pueden tener esa disposición. Hay células alfa que secretan, células alfa que secretan glucagón, células beta que secretan insulina, ¿sí? Y además de insulina secretan, además de secretar insulina secretan péptido C con la insulina, junto con la insulina, amilina, que no vamos a hablar de la amilina, y además tenemos las células delta que secretan somatostatina. Y además también tenemos las células que le van a encontrar con distinto nombre, células P pueden ser, que secretan polipéptidos pancreáticos.
¿no es cierto? ¿Cuántas células alfa hay en un islote? Un poco menos, entre 60 y 65%, más o menos un 25% de células alfa, un 10% de células delta. Más o menos así va. 65% de las células que van a encontrar en un islote de Langerhans son células beta. 60, 65. 25 más o menos son las células alfa, 10% las delta. ¿Ya? Miren la disposición, ¿ah? Porque miren la disposición de la célula del islote de Langerhans. Es muy particular porque presten atención en dónde están las células beta y en dónde están las células alfa. Las células beta son más centrales y las células alfa más periféricas. Eso es histo, pero tiene importancia metabólica, ¿sí? Y fisiológica, porque como lo vamos a comentar ahora ya. Ok, así como un montón de proteínas, como casi todas las proteínas, en el retículo endoplasmático rugoso, ¿sí? Vamos a tener la preproinsulina, ¿no es cierto? Está colgando de la membrana, o sea, el péptido de señal de la preproinsulina está colgando de la membrana del retículo endoplasmático rugoso y se va a separar la preproinsulina y va a quedar en el retículo endoplasmático rugoso la proinsulina sola, que es la que pueden ver ahí. O sea, acá debería estar su colita adicional que está colgando del retículo endoplasmático rugoso, y ahí si tuviera la colita, digamos, ¿sí? Esta cadena de proteínas que le falta, que se clivó en el retículo endoplasmático rugoso, sería la preproinsulina, ¿no? Cuando esto se cliva y quedan estas tres cadenas, queda la proinsulina, que a su vez ya en el aparato de Golgi, ¿sí? Se va a clivar y vamos a tener insulina con sus enlaces disulfuro típicos y el péptido C. ¿Por qué cuando queremos medir insulina medimos el péptido C? Ya. ¿Por qué tienes miedo? Estamos acá entre nosotros. Se trata de insulina, Claro, porque la proinsulina se cinde, se cliva acá donde ustedes pueden ver, ¿sí? Acá se cliva donde ustedes pueden ver, se cliva y va a quedar, ¿sí? La insulina sola, porque la proinsulina son como 9000 moles de peso molecular y cuando se cliva va a quedar como en los 3800 y pico, los 5800 y pico, perdón, que pesa la insulina con sus enlaces de sulfuro. Pero una cosa súper importante, van a secretarse juntos por exocitosis en las vesículas, ¿sí? Pero ¿qué va a pasar con la insulina? Después de 15 minutos, ¿no es cierto? Entonces, esa es una razón por la cual es más fácil medir el péptido P, porque se secretan en cantidades equimolares. Misma cantidad de moles de péptido C, misma cantidad de insulina. Entonces, como la insulina se degrada rápidamente por la enzima, el hígado. Insulinasa, ¿sí? Se degrada la insulina, entonces es más fácil cuantificar el péptido C, que va a estar en la misma cantidad molar que van ustedes a encontrar en insulina. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de receptor es ese? Es un receptor, pero miren, se ve fácil, ¿ah? Porque miren qué cosa hay con la forma, nomás sacan el tipo de receptor. Es un receptor de membrana, claro, sí, de membrana, porque está la membrana, ¿no? Ahí dice la membrana. Es un receptor de tirosina quinasa. ¿Por qué? Porque tiene dos subunidades alfa que están fuera de la membrana, unidas por enlaces disulfuro, a dos subunidades beta que están atravesando la membrana, ¿no es cierto? Hay una parte de la unidad beta, de la subunidad beta que está por fuera de la membrana, hay otra parte de la subunidad beta que está por dentro de la membrana, y
¿Cuál es lo mágico? Si se acuerdan, no sé, de bioquímica, ¿qué es lo mágico de los receptores de tirosina quinasa? Por lo cual son mis favoritos. Se autofosforilan. Se autofosforilan las subunidades beta de tirosina quinasa, fosforilan la tirosina quinasa y en este caso van a fosforilar el IRB, lo que habíamos visto en el video que vimos el viernes, ¿no? El IRS, perdón, el sustrato de receptor de insulina lo va a fosforilar también la proteína quinasa que ha sido fosforilada y se va a activar una cascada que por un lado se va a ir al MAP quinasa y por el otro lado vamos a ir a la cascada que por acción de la, ¿cómo se llama? El fosfatidilindolocitol 3 quinasa va a convertir a la PIP2 en PIP3. La PIP3 lo que va a hacer es que va a expresar, ven aquí que hay una vesícula, ¿no? Porque ¿en cuánto tiempo inicia la acción de la insulina? ¿Cuánto tiempo? Es al toque. En 4 o 5 minutos ya está comenzando a ingresar la glucosa, ¿sí? En 4 o 5 minutos ya está comenzando a ingresar la glucosa. ¿Por qué es tan rápido? Lo que se cree es que, o sea, después de que el PIP2 se convierte en PIP3, lo que va a hacer es activar que esta vesícula que ustedes ven ahí, del transportador de glucosa, que es de GLUT4, se fusione con la membrana. O sea, ya hay una vesícula dentro de la célula diana que tiene ya el transportador de glucosa. Entonces no hay que sintetizar, o sea, no tiene que haber síntesis de proteínas para sintetizar al transportador que va a haber en la membrana, sino que el transportador ya está listo, se fusiona dentro de una vesícula, se fusiona la vesícula al receptor a la membrana y ya tienen inmediatamente el GLUT4 en la membrana de la célula diana para que pueda ingresar la glucosa, ¿sí? Para que pueda ingresar la glucosa. Ese es el receptor. Ahora, por el otro lado se van las MAP quinasas que van a participar en la síntesis de proteínas y se cree que por eso es que, digamos, es una de las causas, digamos que es un, por ejemplo, pie diabético, ¿no es cierto? Pie diabético, aparentemente estarían las MAP quinasas involucradas en la pobre síntesis de proteínas, ¿sí? Porque no hay insulina activando la cascada de señalización intracelular que va a activar las MAP quinasas para la síntesis de proteínas y por eso las heridas, ¿no es cierto? Y pie diabético como consecuencia, ¿no? Eso seguramente lo van a ver. No, para los que no saben, estoy muy adolorido. He tomado 2 ibuprofenos de 400 para poder venir. No puedo ni mover. Es la edad, muchachos. Es la edad. Bien, entonces. Para la próxima pichanga virtual, dicen, juego pelota virtual. Ya, bien, entonces. Ya estamos en la. Ya sabemos cómo activó la insulina a su receptor de tirosina quinasa y ayudó a que se expresen, ¿no es cierto?, los receptores GLUT4 o los canales GLUT4 en la membrana. ¿Ok? ¿Qué más hace la insulina? ¿Qué más hace la insulina? ¿Qué inhibe? Inhibe la... Pero vamos por partes, como dijo Jack el Destripador, ¿no es cierto? Síntesis, estamos en carbohidratos. ¿Qué pasa con insulina y los carbohidratos? No, pero no, más fácil, más, estamos un poquito más. ¿Qué pasa con carbohidratos? La insulina es una hormona hipoglicemiante. La insulina es una hormona hipoglicemiante. Entonces, ¿qué va a pasar con los carbohidratos? Va a incrementar el ingreso de glucosa a la célula, ¿no es cierto? Va a incrementar el ingreso de glucosa a la célula, va a incrementar la síntesis de glucógeno, ¿sí? Estamos en carbohidratos, ¿no? Va a incrementar la síntesis de glucógeno hepático y muscular, ¿sí? ¿No es cierto? Va a inhibir la estamos en carbohidratos, va a inhibir la gluconeogénesis, ¿no es cierto? Va a favorecer la glucólisis también, ¿sí? Y ¿qué va a pasar con
síntesis de glucógeno y no va a haber ni gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos no glúcidos, digamos, para ponerlo en líneas generales, ¿no? La gluconeogénesis es la formación de glucosa desde no glúcidos, ácidos grasos, proteínas, etcétera, ¿no es cierto? Pero en el músculo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la principal fuente de energía del músculo? No. ¿Cuál es la principal fuente de energía del músculo? O sea, glucosa sí, pero ¿cuándo? No siempre. Cuando estás durmiendo, ahorita que estás sentado, ¿cuál es la principal fuente de glucosa de tus músculos? No es la glucosa, a menos de que acabes de almorzar hace 20 minutos, media hora. Los ácidos grasos, pues chicos, los ácidos grasos son la principal fuente de glucosa de los músculos cuando estás en reposo. Pero ¿qué cosa es lo que hace que ingrese la glucosa a los músculos? Hay dos causas que donde el músculo ahí sí va a utilizar la glucosa como fuente energética. La una, relajación, contracción, relajación, contracción, relajación, contracción. O sea, ejercicio. El ejercicio es una, y va a pasar lo que hablábamos ahorita. Hay ejercicio, relajación, contracción. Aparentemente lo dijo Noé el viernes, ¿no? Aparentemente lo que pasaría es que la reutilización constante de calcio en la contracción, relajación, eso haría además que, como habíamos visto hace un ratito, que los receptores GLUT que están en las vesículas, ¿sí?, de la célula diana se expresen en la membrana y comiencen a utilizar para ese momento de contracción, relajación, sí, ahí sí el músculo, la glucosa como fuente de energía. Y la otra, sí, correcto, la glucosa sí, pero postprandial, ¿no es cierto? Cuando hemos comido y hay un montón de insulina, sí, cuando recién hemos almorzado, comido y hay un montón de insulina, la insulina va a ser lo que acabamos de ver hace un ratito en la célula diana, va a expresar también receptores GLUT y ahí sí es donde el músculo va a meter glucosa al intracelular para poder generar energía, que sea su fuente de energía. Vean cómo, o sea, la línea verde es un paciente. Casi todas las gráficas que pone Guyton son en animales experimentales, ¿ya? No se asusten, no es un adulto que le han quitado el páncreas para hacer el experimento, ¿ya? Entonces la línea verde es un sujeto, supongo yo, un animal de experimentación que no tiene insulina. Entonces cuando no hay insulina, vean que a pesar de que aumenta el nivel de glucosa extracelular, ¿sí?, que es la línea verde hacia la derecha, ¿no?, en el eje de la X se está aumentando la glucosa extracelular, pero la glucosa intracelular queda igualita, no se eleva. Pero cuando hay insulina en el músculo, sí, ahí sí, ¿no? Aumenta la glucosa en el extracelular, pero también aumenta la glucosa en el intracelular. Ahora vamos, ya pasamos con los carbohidratos, ahora vamos con las grasas. ¿Qué hace insulina con las grasas? Disminuye la lipólisis, así es, ahorra grasa, digamos que la insulina ahorra grasa. Si hay, ¿por qué? Porque ¿qué es lo que los ácidos grasos libres en sangre, van a aumentar la secreción de insulina, ¿sí?, van a aumentar la secreción de insulina para que los ácidos libres que están en sangre, ¿qué pasa? ¿Cómo transporto los ácidos grasos libres en sangre? ¿En qué los tengo que convertir? No, esos son las lipoproteínas que los van a transportar. Pero ¿cómo? Está bien. Pero para transportarlos, tengo que convertirlos en triglicéridos. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Con qué? ¿Con qué cosa necesita el ácido graso para poder convertirse en un triglicérido? Glicerol, sí se acuerdan, yo sé que se acuerdan, ¿no es cierto? Necesito glicerol, entonces la insulina va a estimular la producción de alfa-glicerol, ¿sí?, para que se unan con los ácidos grasos, se conviertan en triglicéridos y puedan ser transportados hasta el adipocito, muy bien, pueden ser transportados hasta el adipocito y en el adipocito no pueden entrar los triglicéridos, ¿no es cierto? Tengo que dividir otra vez el triglicérido
en ácidos grasos y glicerol para que entre el ácido graso al adipocito y en el adipocito otra vez se vuelve a convertir en triglicérido y ahí se almacena. Entonces, ¿qué cosa hace insulina? Disminuye la lipólisis, ¿no es cierto? Disminuye la lipólisis. Y si eso hace insulina, ¿qué cosa pasa cuando no hay insulina? Aumenta la lipólisis, ¿no es cierto? Porque la insulina ahorra ácidos grasos, ¿no es cierto? Ahorra ácidos grasos. ¿Por qué? Porque voy, otra vez, ¿qué hace? Nuevamente, para que se acuerden, ¿qué hace insulina? Disminuye la lipólisis. ¿Por qué? Porque voy a convertir, si tengo un montón de glucosa que no estoy utilizando, la voy a convertir primero en glucógeno y después las voy a convertir en triglicéridos y esos triglicéridos los voy a almacenar, ¿no es cierto? Entonces ahí tenemos segunda, ¿ok? Pero entonces si hemos dicho que insulina disminuye la lipólisis, cuando no hay insulina, ¿qué pasa? Aumenta la lipólisis. ¿Y qué producto tóxico de la degradación de los lípidos vamos a tener? Ácido acetoacético, muy bien. Ácido acetoacético que te va a producir finalmente la acidosis y la famosa cetoacidosis, ¿no? Cetoacidosis diabética. Ya no hemos tenido práctica todavía, ¿no? Seguramente el pacientito que está de la guía de práctica ha venido, seguramente estaba de vacaciones, ha estado en ella, ¿no? Tomando, comiendo, y seguramente el último fin de semana que fue ya se venía sintiendo mal, no le hacía caso. Seguramente el último fin de semana se metió una tracadera, seguramente de un montón de alcohol y de grasas y de proteínas, y terminó como terminó en su guía de práctica, ¿no es cierto? Hasta ahí vamos, porque vean, miren, ese es un sujeto, ahora dicen efecto de la remoción del páncreas. Obviamente no le van a remover el páncreas a una persona, ¿no es cierto? Eso es una remoción del páncreas en un animal experimental, pero vean cómo inmediatamente que desaparece la secreción de insulina, ¿sí? Comienzan a elevarse los ácidos grasos, ¿no es cierto? Comienzan a elevarse los ácidos grasos, es casi de inmediato, ¿no? Y conforme van pasando los días, esos ácidos grasos, ¿sí? Ya no van a poder volver a ser convertidos otra vez en ácidos grasos libres y metabolizarse, porque ya no va a haber lipogénesis, ¿no es cierto? Ya no va a haber lipogénesis y vamos a tener un incremento escalonado de ácido acetoacético que me va a terminar produciendo mi cetoacidosis cetoacidosis diabética, ¿no? Allá vamos, 2. Y la tercera, proteínas. ¿Qué hace insulina con proteínas? ¿Qué hace insulina con proteínas? Incrementa, favorece, facilita la síntesis y el depósito de proteínas, ¿no es cierto? Es por eso que un paciente sin insulina, diabetes tipo 1, está caquético, porque no tiene insulina que lo ayuda a sintetizar proteínas, porque la insulina activa, primero permite el transporte de varios aminoácidos al intracelular, por ejemplo, valina, leucina, isoleucina, tirosina, fenilalanina, importantes. No todos los aminoácidos, solamente algunos. Hay otro grupo de aminoácidos que permiten, que quien permite su ingreso al intracelular es la hormona del crecimiento, ¿no? Y vean que cuando, este es un experimento también donde a un animal de experimentación le retiran la hipófisis y le retiran el páncreas, o sea, es un sujeto hipofisectomizado y pancreatectomizado. Y vean que cuando le administran hormona de crecimiento, el crecimiento normal no se restablece. Cuando le administran solamente insulina, el crecimiento normal tampoco se restablece. Solamente cuando el sujeto de experimentación
recibe insulina y hormona del crecimiento de manera conjunta, el crecimiento normal se restablece. O sea, hay una sinergia entre la hormona de crecimiento y la insulina, ¿sí? Para favorecer el crecimiento. Y por el contrario, si insulina favorece la síntesis de proteínas y el depósito de proteínas, ¿qué cosa hace la falta de insulina? Degradación de proteínas e incremento de aminoácidos en el plasma. ¿Y qué hacemos si tenemos un exceso de aminoácidos en el plasma? Va a comenzar a producirse primero proteinuria, y vamos a comenzar a utilizar los aminoácidos como no hay insulina y no está entrando glucosa al intracelular, y se están degradando proteínas, se están incrementando la disponibilidad de ácidos grasos y de aminoácidos en plasma. El cuerpo va a echar mano de los aminoácidos y los ácidos grasos para conseguir su energía, ¿no es cierto? Están durmiendo, es aburrido, a mí también me aburre, ¿no? Ok, la última. Ah, no, esta no es la última. Ok, ahora, este es el mecanismo de liberación, de la insulina. Ahí estamos en la célula beta, ¿ok? Estamos en la célula beta. Recuerden lo que vimos el viernes con Noé, ¿sí? Hay un receptor GLUT2, ¿sí? Hay un receptor GLUT2 en las células beta. ¿Ok? El de la célula diana, GLUT4. En las células diana, es GLUT4. O sea, hay un receptor GLUT2, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con ese receptor GLUT2? Ah, para empezar, el receptor GLUT2 es bidireccional, ¿eh? ¿Sí? El receptor GLUT2 es bidireccional. Entonces, en el hepatocito, esa es característica importante de los receptores GLUT2 en el hepatocito, porque cuando hay poca glucosa, el hepatocito también puede liberar glucosa no es un receptor, sino por el canal GLUT2, ¿no? Por el canal GLUT2 puede liberar ahí el hepatocito. Pero entonces, si queremos que la célula beta libere insulina, el receptor GLUT2 se une, entra la glucosa. ¿Qué pasa con la glucosa? La glucoquinasa la convierte en glucosa 6-fosfato, ¿sí? Y la glucosa 6-fosfato se oxida y va a producir ATP, y este ATP, ¿qué hace? Bloquea los canales de potasio de las células beta, ¿sí? Bloquea los canales de potasio de las células beta. ¿Y qué más sucede? Al bloquear los canales de potasio de las células beta, ¿qué pasa? Si yo bloqueo canales de potasio, ¿el potasio entra o sale? No, ¿cómo va a entrar el potasio? El potasio siempre sale. Claro, muchachos, eso es básico. Entonces ya todos jalados en morfo 4, ¿ah? Todos jalados en morfo 4, porque eso es básico de la semana 1. Entonces, ¿qué pasa si no sale el potasio? Antes, ¿qué pasa si no sale el potasio? Se despolariza, muy bien, se despolariza la célula beta, y al despolarizarse la célula beta favorece que se abran los canales de calcio. Ahí sí, muy bien, se abren los canales de calcio, entra el calcio, ¿sí? Entra el calcio, así es, entra el calcio y se activa el complejo calcio-calmodulina, y el complejo calcio-calmodulina va a hacer que se secreten de las vesículas, se secreta y péptido C, porque siempre salen juntos, insulina y péptido C son hermanitos, ¿ya? Salud, siempre salen juntos, se secreta insulina y se secreta péptido C, ¿ok? Ya, entonces, ¿qué otros receptores hay en la célula beta? ¿Qué otros receptores hay en la célula beta? Porque de esos receptores depende si la célula beta secreta o no secreta insulina, ¿no es cierto? Depende de sus receptores. Más importante, tiene receptores de... A ver, las células, los islotes de Langerhans
están inervados, obviamente, por el sistema nervioso. No, por el sistema nervioso, por las células de Langerhans están inervadas por el sistema nervioso, por las células piramidales que tienen el control motor voluntario, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo va a ser? Sistema nervioso autónomo, pues. Sí, también, pero las células está bien, pero eso mueve la motilidad. Pero las células de Langerhans, eso es motilidad. Está bien, me estás hablando del plexo de Meissner y de Auerbach, ¿no es cierto? Eso es motilidad intestinal porque esos plexos están en una de las capas, en una de las capas musculares, debajo de una de las capas musculares del intestino. La mientérica es de Meissner, así es. Pero estamos hablando del sistema nervioso autónomo, ¿no es cierto? Que puede ser simpático y parasimpático, ¿no es cierto? Entonces, si yo acabo de comer, ¿no? Me he metido así un Burger King enorme, así, ¿qué cosa va a pasar? Voy a secretar primero insulina, ¿no es cierto? Voy a secretar insulina. Muy bien, pero ¿qué va a pasar con el sistema nervioso autónomo? ¿Cuál se va a activar? El parasimpático, ¿no es cierto? Entonces el parasimpático, por el nervio vago, va a secretar acetilcolina, ¿no es cierto? Acetilcolina, y la acetilcolina va a tener su receptor en la célula beta del islote de Langerhans, y la acetilcolina, dije. Borren eso de la grabación. La acetilcolina va a estimular la secreción de insulina en la célula beta del islote de Langerhans. Ahí tenemos una forma de estimular la secreción de células beta. ¿Qué más? ¿Quién más estimula la secreción de insulina en las células beta? Su archienemigo, ¿no? Su archienemigo, el glucagón, ¿no es cierto? El archienemigo de la insulina, porque tiene efectos opuestos, por eso digo que es el archienemigo entre comillas, es el glucagón. Así como cuando están los malos, así como las tortunillas, ¿no? Estaban todos los malos en la calle, salen las tortunillas, ¿cierto? Igualito. Hay mucho glucagón, estimula el glucagón al receptor, porque dice que hay mucho glucagón, porque el glucagón, si la insulina es una hormona hipoglicemiante, el glucagón es una hormona hiperglicemiante, ¿no? Entonces la célula beta va a decir, ay caramba, hay mucha hormona hiperglicemiante aquí, me va a producir una hiperglicemia. No. Tengo que salir a trabajar y sale insulina, ¿sí? Ahora, yo les hablaba de la disposición de las células beta y las células alfa en los islotes. Las células beta, ¿sí? Las células beta están más al centro y las células alfa están en la periferia. Eso quiere decir que para salir la insulina tiene que pasar al costado de las células alfa para alcanzar los capilares y entrar al torrente sanguíneo. Es decir que la insulina, y como ese es el trayecto anatómico, la insulina puede inhibir más la secreción del glucagón que lo que el glucagón puede inhibir la secreción de insulina, porque al salir del glucagón va a ir de frente a la puerta, digamos, del islote, y no va a pasar cerca de las células beta que están secretando insulina, ¿sí? ¿Qué más? Entonces tenemos glucagón que estimula las células beta. Tenemos la acetilcolina que estimula las células beta. Hay un efecto paradójico de un receptor beta, ¿sí? Un receptor beta adrenérgico que por una acción farmacológica antagonista también va a estimular la liberación de células beta. Y cuando vamos a la inhibición, sobre todo, bueno, aparte de los niveles de glucosa que es recontrasensible, ¿sí? Cuando vamos a la inhibición hay receptores alfa-adrenérgicos en las células beta que van a ser estimulados por noradrenalina, ese sí es el sistema nervioso autónomo simpático, alfa-noradrenalina, simpático, ¿no es cierto? Entonces, si está activo el simpático,
se restringe la secreción de insulina, y otra hormona que también inhibe la secreción de insulina y también la del glucagón es la somatostatina. Es recontrasensible insulina a los cambios, o sea, la secreción de insulina es recontrasensible a los cambios en los niveles de glucosa, ¿sí? Vean, por ejemplo, este es el caso en donde los niveles de glucosa se mantienen elevados a pesar de la secreción. Vean aquí, ¿no? Tengo acá mi concentración de plasma, ¿sí? Doy una sobrecarga de glucosa e inmediatamente, ¡pum!, se dispara la insulina, rápidamente se comienza a secretar insulina y comienza a entrar la glucosa al intracelular, ¿no? Comienzo a captar la glucosa para bajar la glicemia. Pero si a pesar de eso la glucosa no baja, ¿sí? No baja, normalmente la insulina se secreta a un ritmo de más o menos 25 nanogramos por minuto, aprox, más o menos. ¿Qué dice ahí? Sí, 25 nanogramos por minuto por kilo, 25 nanogramos por minuto por kilo, ¿ya? Pero si los niveles de glucosa se mantienen elevados, como en el caso de su paciente que vieron en su guía de tiroides, la paciente con hipotiroidismo. ¿Se acuerdan su paciente con hipotiroidismo que vieron en su guía? ¿Qué prueba le hicieron? ¿Qué prueba le hicieron? Le hicieron un test de tolerancia a la glucosa, ¿no es cierto? Y lo que estábamos viendo tiroides y lo que tenía que bajar era la hormona de crecimiento, pero lo que también debería con el test de tolerancia a la glucosa, ahí tienen un ejemplo, ¿sí? Le doy un shot de glucosa anhidra y ¡pum!, dispara la glucosa y secreto la insulina. Pero después, como a la media hora, le voy a dar otro shot de glucosa anhidra y a la media hora otro shot, voy a mantener la glucosa arriba por encima de 250, y ahí la cantidad de insulina, el flujo de insulina, la secreción de insulina va a aumentar exponencialmente. Ya no se va a secretar a un orden de 25 nanogramos por minuto por kilo, sino casi hasta 80 nanogramos por minuto por kilo. Entonces se va a secretar mucha más insulina cuando la glucosa no ha logrado descender apropiadamente. ¿Ok? Es muy sensible, como les había dicho, las concentraciones de la secreción de insulina a las concentraciones de glucosa. ¿Okay? Es bastante sensible, al mínimo cambio se va a incremento de glucosa se va a incrementar. Veo que ya nos quedan 3 minutos, voy a pasar rapidito, por favor lean, chicos, lo del glucagón. No es complicado, igual también es un péptido que se produce en las células alfa del páncreas, pero también en las células L del intestino y del cerebro. Ojo, el cerebro, importantísimo, el cerebro no mete la glucosa a las neuronas con insulina. No. El cerebro no necesita insulina para meter la glucosa al cerebro, porque sería un riesgo para nosotros, ¿no es cierto? Porque a la menor hipoglicemia ya estaríamos dormidos como Barzola. Entonces el cerebro no es sensible a las variaciones de glucosa, tiene un montón de receptores, las neuronas tienen un montón y una variedad de receptores GLUT, ¿ya? Entonces, por favor, revisen glutamato, revisen síndrome metabólico, ¿sí? Síndrome metabólico, importante, y diabetes. La diabetes tipo 1, sí saben, ¿no es cierto? No se produce insulina. No hay insulina, es genético, es la que se le llama diabetes juvenil, y como no hay insulina, hay un montón de consumo de proteínas, lo que hemos visto, y por eso los diabéticos tipo 1 son todos flaquitos, ¿no es cierto? Y en cambio en diabetes tipo 2, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo inicia? No, pero no es que sean gordos. ¿Cómo inicia la diabetes tipo 2? Con la resistencia a la insulina. ¿Sí? El páncreas, normalmente los diabéticos tipo 2, en un inicio del cuadro, hace lo que puede para secretar insulina, pero los órganos se hacen resistentes por diferentes factores. En el caso de las mujeres, síndrome de ovario poliquístico, recontra frecuente, ya casi el 6% de las mujeres tienen síndrome de ovario poliquístico. Y si hay 20 mujeres en este salón, una va a tener ovario poliquístico, y no es nada, es recontra frecuente, ¿ya? No sé si hay una clase que vamos a atender de hormonas sexuales, pero el dolor
durante la menstruación no es normal. No es normal. ¿Sí? Se ha normalizado de que, ay, mi primer día estoy con dolor. No es normal. Ok, chicos, revisen por favor, escuchen que me he extendido. Nos vemos el viernes. ¿A quién no le puse presente? Carla. Ya, adiós.